Estoy feliz porque es el primer conversatorio de Soy Menopower face to face, ¿no? O sea, ya estaba la versión computadora a computador, ya estaba súper lista, pero acá me encanta que Fernando nos pidió que fuera una conversación más face to face, maravilloso, y esto obviamente nos trae ciertos retos técnicos. Estamos con el doctor Fernando Rosero, sexólogo clínico, una de las mayores autoridades en Colombia y en Latinoamérica sobre este tema. Me siento feliz de poderlo tener acá y súper agradecida porque realmente este es un tema del cual creemos que conocemos mucho, pero tenemos mucho desconocimiento. Entonces, qué rico, bienvenido, muchas gracias por estar acá con la comunidad de Soy Menopower y pues primero te quiero pedir si nos cuentas un poquito quién eres tú. Excelente. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Yo creo que para hablar de sexualidad me encanta. Creo que hay personas que se sienten limitadas de hablar del tema y yo vivo de esto. Entonces me siento absolutamente contento de que me hayas invitado a este grupo, que entiendo que es un grupo que está tratando de empoderarse no solamente en sexualidad, sino en Ujú. una etapa de la vida que es absolutamente maravillosa. Hay que decir algo, así como pasó ahorita que salen imprevistos, la sexualidad es eso, tenemos un imaginario y termina resultando otra Total. cosa, y creo que todo esto nos ambienta perfectamente, más que ser una barrera, creo que es algo absolutamente positivo. Yo soy Fernando Rosero, soy médico, que es uno de los Ujú. grandes cambios que ha habido porque siempre pensábamos que los temas de la sexualidad eran de psicólogos, entonces ya Sí, empezamos a romper el primer paradigma. Soy médico, estudié en la Universidad de La Sabana y muy ok. seguramente mucha gente dice sexólogo, Sabana, Opus Dei, y aquí hay un segundo paradigma que es la fe y la religión no tiene que pelear con la sexualidad y en eso soy un Ujú. convencido y de eso vamos a hablar ahora. Maravilloso. Después de eso decidí irme para Barcelona, a España, Ujú. que es uno de los centros grandes de educación en sexualidad. Y allá estudié en la Universidad de Barcelona, hice sexología clínica, hice medicina sexual. Después trabajé un par de años en unas cosas y me especialicé un poco más en cambios de género. Ujú. Trabajé en algunas clínicas en Barcelona y desde el 2009 regresé a Colombia, estoy en la clínica de Marlin y digamos que desde ahí ejerzo un poco el tema de la consulta de medicina sexual. Pero aparte de eso me gusta ser profesor, me gusta ser conferencista, entonces voy moviéndome un poco mucho en el tema de sexualidad. Ok, pues maravilloso. De nuevo, muchas gracias. Te cuento, Soy Menopower es una comunidad y es una comunidad que hemos creado, o sea, uno de los temas de Soy Menopower es esta comunidad que se ha ido creando, donde precisamente lo que queremos es que las mujeres conozcamos de esta etapa de nuestra vida que va desde los 40 en adelante y donde existen mil transformaciones que nos atropellan porque nadie nos cuenta. Entonces, el objetivo es que a partir precisamente del conocimiento podamos, no, podamos vivirla y transitarla como hay que transitarla, como una etapa de la vida que obviamente tiene nuevos desafíos, pero saber cómo precisamente poder navegar. Entonces, vamos a entrar en materia. Nosotros, digamos como mujeres, yo creo que poco a poco, y más estas mujeres de la comunidad, hemos ido entendiendo los cambios que nosotros podemos llegar a tener en músculo, los cambios desde una perspectiva de nuestro impacto psicológico, el hueso, una cantidad de cosas que ya sabemos que las hormonas impactan, ¿sí? Ok. Pero, ¿qué sucede con la sexualidad desde una perspectiva del cambio hormonal? ¿Cómo nos puede llegar a impactar psicológicamente, pero también físicamente? ¿Existen cambios que hagan que esa sexualidad cambie? Yo te voy a decir que sí, sin lugar a Ujú. dudas, así como se cambia todo lo que tú decías, la sexualidad también tiene un cambio y me van a escuchar hablar de cosas raras. Y la primera cosa rara es que uno siempre tiene el imaginario de pensar que la menopausia es sinónimo de una alteración de la función sexual. ¿Cómo Ujú. así, Fernando? Ustedes siempre nos dijeron que la menopausia era perder la sexualidad. Y yo les voy a decir que hay entre un 15, es decir, de 100 mujeres, 15 mujeres mejora su sexualidad al llegar a la menopausia. Entonces no podemos hablar negativamente de la sexualidad y es el primer gran cambio a las que las voy a invitar hoy que hagamos. Hablar de Ok. sexualidad no es perder. Si estamos en un grupo de empoderamiento, de mejoría, de dignificar esa etapa, tenemos que empezar diciendo, óigame, sí pasan cosas muy buenas, ¿ok? Ujú. Entonces, y me van a decir ustedes, pero ¿cómo es que la menopausia mejora en esta época? Yo les voy a preguntar a ti como mujer y a todas las que nos están viendo, ¿cuál era el temor más grande que tenían a la hora de tener relaciones sexuales?
un embarazo. Sí. Entonces el embarazo limitaba la actividad porque no disfrutaban, Ujú. porque estaban pensando voy a caer en embarazo, el retraso. Cuando llegue este momento en el que saben que no van a caer en Ujú. embarazos, ¿qué pasa con esto? Entonces empieza a mejorar y por eso es que el 15% de mujeres mejora. Primer mensaje importante, la Okey. sexualidad mejora. Segundo mensaje importante antes de explicarte cuáles son los cambios Ujú. es que la sexualidad es una característica inherente de los seres humanos. Es decir, nosotros nacemos y morimos con una sexualidad y no se acaba nunca por llegar a la menopausia. Cambia, obviamente no es lo mismo la sexualidad que teníamos a los 20 que con 40 y con 60, pero nunca el doctor Rosero les va a decir la sexualidad se acaba, nunca se va a acabar. Tercero, cuando nuestras hormonas disminuyen, ahora sí respondo un poco la pregunta, es ¿qué cambios hay? Entonces, cuando llega la menopausia, sabemos que hablamos del estrógeno y muy seguramente sabemos que Ujú. hay hueso, mucosa, todo lo que tú decías se ve alterado, pero no podemos olvidarnos que también durante la menopausia se disminuyen dos hormonas más, la progesterona y la testosterona. Ujú. Estas hormonas son la gasolina que mueve el carro de la sexualidad. Imaginemos que tenemos un carro nuevo de gasolina, no eléctrico, y no tiene gasolina. Yo te pregunto, ¿el carro anda o no anda? Definitivamente no. Definitivamente no. Y yo te Ujú. pregunto, ¿el carro está dañado? No. No, no está dañado. Entonces llevemos esto a la sexualidad. Que nuestras hormonas bajen no quiere decir que nosotros estemos o enfermos o estemos deteriorados, Ujú. simplemente que no tenemos gasolina, primer mensaje. Y si yo no tengo gasolina, pues el carro no se puede mover. Entonces, si yo no me puedo mover, ¿cuáles son los cambios que suceden? Que se me vayan las ganas de querer tener actividad sexual. Ujú. Dos, que me cueste más conectar con mi pareja, y no estoy hablando de que no lo quiera o no lo desee, que me cueste más. Tres, que mis respuestas fisiológicas, poder llegar al orgasmo, una lubricación, la intensidad del orgasmo, que pueda tener varias relaciones, se va a ver disminuida. Y quinta, voy a tener que tener más tiempo para poder volver a conectar. Eso no es como a los Ujú. 20 que pim, pam, uno tras otro, no, ahora Ujú. necesitamos más tiempo. Entonces, esos son los grandes cambios que podríamos esperar si Okey. estuviéramos hablando de esa disminución de hormonas, de las tres, Ujú. porque no solo es el estrógeno en la menopausia y para la sexualidad se disminuyen esas tres hormonas que para nosotros son súper importantes. Okey. Y esto, digamos, al final, ¿cuáles son los impactos que podemos revertir y cómo los podemos revertir? Sí, Es por espectacular la pregunta, te voy a decir que se puede revertir todo. okey. Todo se puede revertir porque si yo logro mejorar los niveles hormonales, logro disminuir el dolor, bueno, todo lo que vamos a ir viendo Ujú. ahorita, pues yo llego a tener una sexualidad absolutamente positiva. Y ahorita antes de empezar este conversatorio hablábamos de algo que también creo que es el momento de empezar a tocarlo. Estamos hablando y estamos llevando la charla a una sexualidad muy coital, solamente el acto Sí. sexual. Ujú. Pero si yo amplío un poco el concepto, que tiene que entenderla así, pues la sexualidad va a tener unos momentos absolutamente maravillosos en los que me va a permitir conectar más, jugar más, tener mayor sensibilidad. Entonces me va a conectar de otra forma muy diferente. Entonces, ¿qué se puede mejorar? Todo. Se los voy a poner en números. De 10 mujeres que consultan en menopausia, 9 con las primeras cosas mejoran su sexualidad. Una, vamos a tener que hacer de pronto un par de cosas Ujú. diferentes, o es como decimos en medicina, un caso de pronto un poco más complicado, pero terminamos mejorando la sexualidad. Hoy por hoy te puedo decir que son muy pocas las personas que no mejoran su sexualidad. Te voy a decir Okey. quién no mejora, ¿Quién no mejora? el que no consulta. Así de Okey. fácil, pero si tú te decides a consultar, a dejar la vergüenza, que es la Ujú. limitación más grande, y muy seguramente sea uno de los temas grandes, y muy seguramente todas las personas que nos están viendo están en nuestra edad, 40, 50 Ujú. años, pues crecimos con la idea de que hablar de sexualidad era malo, entonces ese tema no se toca, Es está un muy mal, tabú, es un tabú, no se completamente. habla de menopausia, mucho menos de sexualidad, entonces se quedan en la casa sufriendo, y es una de las cosas más graves. Yo siempre pongo un ejemplo que me gusta mucho y es el de los dientes. Si yo tengo un problema en un diente y dejo que pase el tiempo, ¿qué va a pasar con ese diente? Pues se va a dañar y se va a caer Se más va a caer, te adelante. lo van a sacar Ujú. y ya no hay vuelta atrás. Tienen que ponerte un implante. Lo mismo pasa con la sexualidad. Muchas mujeres lastimosamente piensan que con el paso de los Ujú. días eso se va a mejorar o que no va a ser tan grave. Y hay que pensar que es igual que el diente. Cada vez va a ser más difícil y cada vez va a ser Bueno, más entonces complicado. yo acá te quiero preguntar algo y es, tú todos los días en consulta ves mujeres, ves hombres, por supuesto, y estamos hablando de que este es un tabú. Es un tabú que muchas veces ni siquiera se habla con las amigas, entonces nos pueden estar pasando cosas que pensamos que solo nos pasan a nosotros. ¿Cuáles son
los principales temas de consulta o los principales, llamémoslo temas de consulta o los principales retos que por los cuales la mujer consulta en este momento, ¿sí? O sea, en ese momento desde los 40 y algo que las hormonas comienzan a bajar, esa mujer que sí va a la consulta, ¿qué Vamos a pregunta? hablar del top 3 de consultas. Ok, entonces el Exactamente. top 3 de consultas son el número uno, Ajá, disminución del deseo sexual, es el motivo más frecuente. Pongamos número sí. de 10 mujeres, 6 mujeres van por disminución del deseo. Ok, ¿Ok? Tema número 2, dolor con las relaciones sexuales y voy a decirte que pueden ser 2 o 3, ok. ¿vale? Y la tercera, alteraciones en el orgasmo. Es decir, entonces Ujú, digamos que en esas tres encontramos la mayoría de dificultades, ya que hay una cosa bien importante. Las tres pueden estar juntas. Y te voy a poner un ujú, ejemplo. Si yo tengo pocas ganas, ¿tú crees que una mujer lubrica? No lubrica. Si no ujú. lubrica, ¿será que le duele? Sí, le duele. Y si le duele, ¿será que puede llegar a tener una respuesta orgásmica? Probablemente no. No. Entonces, Ujú. te estoy hablando de causas por separado, pero lo que típicamente sucede con la sexualidad es como la suma de las tres. Ok, perfecto. Y entonces con esto que te estoy escuchando, porque es una de las preguntas que más nos han hecho, nos hicieron preguntas antes, y era ese tema relacionado con líbido, ¿sí? O sea, como la preocupación, claro. O sea, nosotros podemos ver, no sé, en estadísticas, con esto que tú estás diciendo, que de 10 personas que consultan, 6 les puede pasar, es decir, un 60% de las mujeres pueden llegar a tener una disminución de libido, es decir, toda mujer que atraviesa por la menopausia, así como no le dan calores, o sea, el tema de calores no significa que le dé a todas, De hay acuerdo. cosas que no le dan a todas las personas, no significa que todas las No. mujeres llegan a la menopausia y su libido baja, no significa o sí significa que todas van a dejar de lubricar de una u otra manera. ¿Qué es una realidad para entender qué nos pasa? Mira, me encanta eso. Tú me preguntabas los motivos de consulta. Eso es Sí. lo que yo veo porque yo veo personas que tienen una dificultad y solo veo Ajá, personas con con dificultad. dificultad. Pero si nos vamos a la población general, los Ujú. estudios dicen una de cada dos mujeres, es decir, el Okey. 50% de las mujeres no van a tener ningún problema con su sexualidad Ujú, porque venían con una buena sexualidad o el impacto fue muy transitorio y lo mejoraron. Y hay un 50% de mujeres que sí van a tener una dificultad. Entonces ya no estamos hablando de que todas las mujeres van a tener un problema, sino ujú. solamente la mitad, que igual sigue siendo un número muy Claro, grande, sin lugar a altísimo. dudas, pero no son todas las mujeres y en eso estamos absolutamente claras. Cuando tú me hablabas ahorita de disminución de la libido, hablemos un poco de eso para entender, Ujú, óigame, ¿qué es tener la disminución de la libido? por Porque favor. yo creo que es lo que nos va a permitir decir, oigan, en esa lista de chequeo sí tengo o no tengo un Ujú, problema. Hablar de disminución de la libido es hablar de tres cosas principalmente. Lo primero y lo más claro es que se me van las ganas de querer tener actividad sexual. ujú, Muy seguramente si me comparo con mis años anteriores, mi actividad va a estar disminuida, me cuesta más conectar, me dan menos ganas de decirle a mi pareja que tengamos relaciones, me da menos ganas de ponerme una lencería como para generar el ujú. espacio, me da más pereza de pronto entablar alguna conversación, la copa de vino. Entonces, ese es Sí. el primer condicionante importante. El segundo es que disminución del líbido no solamente es que a mí no me guste, sino que me cueste conectar con mi pareja, que mi Ujú, pareja quiera conectar conmigo y yo en repetidas ocasiones diga que tenga dolor de cabeza. ujú. Entonces, eso también es una disminución del deseo porque si estamos en pareja deberíamos tener una actividad sexual, digámoslo, compartida. Y la tercera, y tal vez es de las que menos se habla, y sobre todo los médicos nos dijeron que estaba mal preguntarlo, y es el tema de las fantasías sexuales. Y aquí quiero Okey. contarles algo, tener fantasías sexuales, diferente a lo que las personas piensan, es un factor protector. Cuando una persona no tiene fantasías Ujú, sexuales, estamos hablando de que seguramente la gasolina de ese carro no está presente. ¿Ok? ujú. Entonces, repito, tener ganas, responder y tener fantasías sexuales. Si Okey. uno de esos tres componentes no está presente, Ujú. probablemente estemos frente a una disminución del deseo. Okey, Entonces, digamos perfecto. que esa es la primera lista que nos dice, bueno, sí puedo estar teniendo algunas dificultades mirando esas tres cosas, ¿vale? Okey. Bueno, y entonces comencemos a hablar un poco de cuáles son esas soluciones. ¿Qué hay que hacer? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer si comenzamos a sentir que existen cambios? ¿Sí? Esa disminución del líbido con esos 3 elementos que tú nos has explicado. ¿Qué hacer? ¿Hay algo que deberíamos hacer nosotras? O sea, sin tener que ir a una consulta primero, o sea, ¿qué habría que hacer?
Mira, yo creo que los problemas sexuales se vuelven un problema cuando me está generando malestar a mí o a mi pareja. Si no está Ok. generando malestar ni incomodidad y yo lo puedo hablar y entendemos que eso no genera dinámicas destructivas, yo creo que no Ujú. hay que ir, sino que simplemente trabajar en función de las recomendaciones que les voy a dar ahora. Perfecto. Yo creo que uno va al sexólogo cuando me genera malestar a mí o a mi pareja. Creo que eso es Ok. clarísimo. Mientras tanto, no son muchas las personas que dicen, vengo a hacer un chequeo ejecutivo de mi sexualidad. Eso no lo vemos casi, o sea, eso no existe. Si quisiéramos, no existe. Esa ¿Cierto? prevención no Esa existe. prevención no existe. Que quisiéramos, obviamente, todos prevenir tener un Claro. problema, pero pues no existe y esa es la realidad. Entonces, eh, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es entender que si ya la estamos pasando mal, tengo que Ujú. consultar inmediatamente. Ya les dije, el Ok. peor enemigo es la vergüenza y dejar que el tiempo pase. Ujú. Cuando llegan a consulta, lo que tenemos que tratar de buscar es la causa. Y aquí tenemos que hablar de dos grandes causas para la disminución del Ujú. deseo. O que esto sea un tema médico, que es lo que me compete a mí, que es donde más Ujú. trabajo, donde más me gusta desenvolverme, o que sea un problema psicológico también. Muchas veces la Ok. menopausia, al disminuir las hormonas, hace que tengamos unos cambios psicoemocionales. No nos Ujú. vayamos a menopausia, vayámonos al ciclo menstrual de cualquiera de ustedes. Total. Yo te pregunto, ¿tienes cambios emocionales? Seguramente Sí. sí, hay unos cambios Ujú. emocionales que probablemente cuando las hormonas se disminuyen un poco más están mucho más marcados y pueden hacer que yo esté triste. Y yo te pregunto, ¿quién con tristeza quiere tener relaciones sexuales? Sí. Ahí probablemente una hormona no va Ujú. a terminar de solucionar porque tengo que mejorar esa tristeza a través del psicólogo y no del médico. De ¿Ok? acuerdo. Entonces digamos que acá lo primero en consulta es tratar de diferenciar un poco ese factor. Ujú. ¿Listo? Después de que yo lo tengo diferenciado y si sabemos que es psicológico, pues muy seguramente el psicólogo nos echa una mano, hacemos un Ujú. poco de terapia y se soluciona. Si encontramos un problema de pareja, el psicólogo especializado en pareja también nos echa una mano. Ujú. Acordémonos que en esta etapa típicamente existe una cosa que se llama el nido vacío. Sí. El nido vacío es esa etapa en la que nadie quiere llegar y dice, oígame, criamos a los hijos, eran nuestra vida, nos acompañábamos, peleábamos todos los días, pero se fueron y ahora ¿qué? Eso genera un malestar muy grande que puede hacer que yo tenga una repercusión Ujú. negativa en mi sexualidad sin que sea un tema hormonal. Entonces mira Ujú. que no todo es hormonas en la sexualidad. ¿Ya? Entonces, yo en lo personal, yo en mi relación de pareja, y seguramente tengo que también mirar el entorno. En esta etapa de la vida pasan muchos cambios, por ejemplo, laborales. Claro. La pensión. ¿Cuántos de nosotros nos preparamos para la jubilación? Duro, ¿cierto? No estamos preparados. Completamente. Entonces, el Sí, no. enfrentarnos y el perder todo eso también hace que no estemos a gustos y tiene impacto en la función Ujú. sexual. ¿Ok? Entonces, digamos que eso es lo primero. Ahora voy a irme un poco a lo biológico. En lo biológico lo que hacemos es tratar de hacer unas mediciones de algunas hormonas para ver qué Ujú. tan disminuidas están. ¿Ok? También miramos un poco las enfermedades, que es uno de los grandes temas asociados a la menopausia. Siempre pensamos que son las hormonas. Ya a esto le voy a dedicar ahora unos minutos en Ok. particular. Mirar qué enfermedades tenemos porque pueden ser las generadoras del problema y no directamente la menopausia. Los Ujú. medicamentos que tomamos para algunas condiciones pueden producir que nuestro deseo se vea disminuido. Las cirugías que ustedes han tenido pueden generar Ujú. algunas alteraciones y los estilos de vida. Qué tanto fumamos, qué tanto consumimos alcohol, las drogas, el estrés, las horas de sueño juegan Ujú. un papel muchas veces negativo y decimos, no, es que es por la menopausia. No, no, eso es porque yo no estoy teniendo unos buenos hábitos que me empeoran la situación. Te voy a poner un ejemplo tal vez como para que vean ustedes cómo repercute todo esto. Cuando los seres humanos dormimos, tenemos una cosa que se Ujú. llama el ciclo circadiano. En ese momento recuperamos algunas hormonas y dentro de las hormonas que recuperamos está la testosterona. Ok. Si yo no duermo bien, mi testosterona, ¿qué pasa? Se disminuye. Yo por eso es Ujú. que no hago turnos. Esa es la explicación. Yo por eso digo no hago turnos porque no Muy quiero que bien. mi testosterona se disminuya. Entonces, mira que en esta etapa es frecuente que tengamos cambios que hacen Ujú. que yo no duerma bien y esa es la explicación de mi problema sexual, porque disminuí la cantidad de hormonas de testosterona y no del estrógeno. Ok. Entonces, no sé si los estoy llevando, les estoy dando mucha información, pero lo que quiero llegar hasta aquí es decirles, oigan, las hormonas son fundamentales, pero la menopausia tiene muchas cosas que no habíamos podido hablar y que hoy Ujú. estamos hablando y que este grupo se va a llevar ahorita a decir, ah, mira, de pronto entonces por el sueño que tengo un problema con la sexualidad y no son mis hormonas solamente. ¿Sí? Sí, no, y ese punto que tú mencionas es súper importante porque sí hemos hablado, obviamente, del impacto que tiene el sueño en muchos de los elementos, pero no habíamos llegado a hablar del impacto que tiene el sueño en la sexualidad por esa testosterona
que no se produce. Entonces eso al final, digamos, es como uno de esos primeros elementos a revisar, ¿estás durmiendo bien, no estás durmiendo bien? Y ya se Mucha siguen con otros elementos. Total, mira que eso va a sonar muy chistoso. Son de las Ujú. anécdotas de los sexólogos. Las pacientes van, oiga, me tengo disminución del deseo, quiero la pastilla rosada para mejorar el deseo porque todo el Ajá, mundo va buscando eso. Ya hacemos este conversatorio, miramos los antecedentes y al final las recomendaciones. ¿Quieres mejorar el deseo? Tienes que mejorar tu trastorno del sueño. Doctor, venía por un tema ok. diferente y mira tú que si duermes mejor, amaneces descansada, si uno está descansado, siente más vital, formamos más testosterona. Si estoy más vital y tengo más testosterona, probablemente me den más ganas de tener relaciones sexuales. Si Ujú. tengo relaciones sexuales, órgano que se usa, se estimula, voy a tener más relaciones. ¿En dónde estuvo la pastilla rosada? No existió. ¿Estuvo en dónde? En que durmió bien. Ok. Entonces, ¿qué cambios? El estrés, el no dormir, el tabaco, el alcohol, las drogas, los medicamentos. Entonces hacemos Ujú. una historia ahí como muy grande, digamos que serían las primeras cosas que nosotros hacemos frente a un motivo de consulta. Ok, bueno. Determinar psicológico y médico. Los dos aspectos son importantes. Estoy hablando Ujú. yo hoy como médico, ese es mi quehacer en el día Claro. a día, pero el factor psicológico, sin lugar a dudas, juega un papel protagónico en la sexualidad en la menopausia. Ok, y eso forma parte de esa, digamos, una consulta con un sexólogo, es determinar qué definitivamente es desde una perspectiva física, hormonal, que se deba tratar desde la versión sexólogo o qué es definitivamente desde una versión psicólogo, por ejemplo. ¿Sí? Sin lugar a dudas. Y aquí te voy a decir otra cosa. Si bien es cierto, las dos son importantes, Ujú. antes pensábamos que el 80% de las cosas eran psicológicas. Hoy en día la ciencia nos dice el 80% es médico. Ok. No sé si creo que tú me escuchaste alguna vez un ejemplo que me gusta mucho y es el de ejemplo de la persona que le falta una pierna. Ujú. Yo por más de que esa persona vaya al psicólogo, no le va a crecer la pierna. Y aquí pasa lo mismo, por más de que yo en menopausia vaya al psicólogo para que me ayude con ese tema, mi problema es biológico y no lo voy a solucionar. Después de que yo tenga solucionado lo de la pierna, ahí sí te digo, el psicólogo va a ser espectacular y Ujú. nos sirve muchísimo más. Y hace que sean menos largos los tratamientos, con Ok. un impacto emocional y económico para la gente. Ok, yo quiero igual contarles a todos que voy a abrir en unos minutos a preguntas. Quienes quieran hacer las preguntas de forma directa, obviamente micrófonos van a estar abiertos para esas preguntas directas. Tengo preguntas que ustedes como comunidad hicieron, que las voy a hacer también. Algunas ya están resueltas, pero vayan pensando en esas preguntas. Igual, si no se sienten cómodas haciéndolas, pueden escribirlas y las vamos resolviendo. Pero ¿sabes qué? Aquí Ujú. se pueden hacer preguntas a nombre de una prima, una tía. Tengo Claro, una prima que le está pasando tal cosa y las contestamos a la también prima a y a la la prima, amiga. sí. Entonces no hay problema. Yo sé que no son de ustedes, sino que son de la amiga y de la prima. ¿Vale? Eso está perfecto. Muy bien. Bueno, y después de ese primer diagnóstico que se ha hecho y de esas soluciones, digamos que ya nos cuentas como tener presente lo que ya sabemos todos que tenemos que hacer, ejercicio, dormir bien, cómo nos alimentamos, el impacto que pueden tener drogas, el impacto de medicamentos, como tú lo dices, o inclusive temas que forman parte de nuestra historia clínica. ¿Qué pasos siguen? Ok, mira, y aquí voy a mezclarte dos cosas. Sí, Hemos hablado mucho de deseo, ajá. pero el segundo motivo de consulta, acuérdate que era ese dolor y esa lubricación. Ok, Totalmente, ese es ese un es, punto importante y ok, ese es el qué hacer. el qué hacer. Entonces, mira, entiendo que tener relaciones cuando hay dolor no es satisfactorio para Ujú, nadie y estoy hablándote de un dolor que no es que es intrusivo. Hay gente a la que le gusta el dolor, pero yo busco el dolor. Cuando un dolor ujú, llega sin que yo lo busque es el que genera malestar en sexualidad, ¿ok? sí, Hablemos de lubricación y luego vamos mezclando así como todas las formas. perfecto. Hablar de lubricación es hablar de mejorar las relaciones sexuales. Cuando uno tiene unos Ujú, niveles hormonales bastante buenos, generalmente no se presenta dolor. Pero ujú, aquí les voy a dañar un poco el paradigma que ustedes tenían y es uno de los temas grandes y polémicos con los ginecólogos. Ustedes han escuchado hablar seguramente, y muy seguramente con Carlos, con todos los profesionales que han tenido acá, hablan de que el estrógeno cambia la mucosa vaginal y hace que haya ujú. dolor durante las relaciones, lo cual es cierto. Pero aquí viene un tema más importante y más clave. El estrógeno hace que la mucosa tenga humedad, pero la lubricación viene es del vaso sanguíneo. Es Ok. decir, cuando yo me excito después de tener deseo, Ujú, mi vaso sanguíneo se abre,
Y al abrirse, genera una serie de cambios que hace que se filtre la lubricación y yo formo la lubricación. Es Ujú, decir, si yo, estando en menopausia, tengo una enfermedad crónica, vamos a suponer hipertensión, colesterol, triglicéridos, diabetes, hipertensión, problemas de la tiroides, disminución de la vitamina D o ácido úrico, son los ujú. 7 más frecuentes. Yo, por más hormonas que me dé el ginecólogo, por más lubricante que yo tenga, yo no voy a mejorar. Mm. Rosero, ¿cómo así? Porque ese es uno de los temas importantes, porque Claro, la mayoría de personas dice, estoy en menopausia, mejoro las hormonas, pero sigo con muchas dificultades sexuales. ok. Y voy a ponerles el siguiente ejemplo para ver si me hago entender. Imagínense ustedes que tenemos dos pitillos, un pitillo que es el doble de grande del otro. Y Ujú, quiero que se imaginen que en cada uno de esos pitillos hay 6 granos de arroz. ujú. ¿Cuál pitillo se tapa primero, el pequeño o el grande? El pequeño. El pequeño. Entonces ahora yo le voy a cambiar las palabras, los nombres y voy a decir, el pitillo pequeño se llama arteria vaginal y el pitillo Ujú, grande se llama corazón, arteria del corazón. Con ujú. 6 granos de arroz, ¿cuál vaso sanguíneo se tapa primero, el del corazón o el de la vagina? Solo cambié nombres. ¿Cuál se tapó primero? El pequeño, El que se pequeño llama sigue ahora como siendo vaginal. vaginal, Muy sí. bien. Yo es que, Dios mío, acá que No, auxilio, no, no, por no. favor, esto me Vaginal, sentí en no, porque, versión ¿sabes? esto. No, ¿sabes por qué? Porque es que todo el mundo Sí, tiene la sí, idea de sí. que siempre que hablamos de taponamiento, Ajá. ¿qué pasa eso? El disco duro dice corazón, Sí, ¿no? por eso yo dije, Vagina. o sea, pero me pasó Sí, exactamente. no, Yo no. decía, ¿será que entonces el se va al corazón y el No. corazón? Entonces, ¿sí ves? Entonces, mira lo que estamos hablando. Entonces, aquí vamos pitillo, ya le cambiamos los Ajá. nombres. Y ahora yo les voy a cambiar el nombre, ya no utilicemos granos de arroz, sino utilicemos la palabra colesterol. Ok. Si yo tengo alto el colesterol, 6 gramos solamente Ujú. por encima, ¿qué arteria se tapa primera? ¿La de la vagina o la del corazón? La vagina. La de la vagina. Les voy a contar un dato A que ver. es un poco preocupante, pero también es un dato positivo. Ujú, Está demostrado que tener problemas con la lubricación o la erección es un antecesor 3 años antes de tener un infarto. De 100 personas que llegan hoy a urgencias, el 67% de ellas 3 años antes tenían un trastorno de la lubricación. ¿Por qué? Los vasos de la vagina son la mitad del tamaño de los vasos del corazón. ¿Te acuerdas el pitillo sí, sí, pequeño? sí, total. Entonces, si yo tapo primero los vasos de la vagina, tiene que pasar mucho más años para que se tapen las del corazón. Hoy por hoy, por eso es que decimos a los médicos generales, usted siempre tiene que hablar de sexualidad si quiere evitar infartos. ¿Qué tal ese dato? Ok, Sí, pero entonces, ese dato nos puede dejar preocupadas. no, ese dato no las puede dejar Sí, entonces por preocupadas. eso te voy a hablar desde mi Ok, versión mujer que está recibiendo esa información y entonces comienzo yo a quedar preocupada si mi lubricación no es como era antes. Y digo, oh Dios mío, ¿será que estoy en un riesgo de infarto dentro de 3 años? Entonces como para que no se quede, no nos quedemos con con esa ese susto, preocupación, sí. yo te Ahí, voy a decir que lo estoy poniendo sobre la mesa precisamente para que no te dé el infarto. El problema de ujú, la menopausia es que no sabíamos muchísimas cosas que completamente, pensábamos que eran normales, como por ejemplo tener calores, que el hueso se perdiera y que ahora tú con la ujú, información, cuando te empieza a doler el músculo, ¿tú qué haces? Decides consultar. total. Y es lo mismo que te estoy diciendo. Aquí hay que cambiar un poco, decir, no es un dato negativo, sino es un dato absolutamente positivo que Ujú. me va a evitar a mí tener una complicación que se puede presentar en la menopausia y que nadie sabía. Ok, ¿Ok? ok. Entonces, volvamos un poco al ejemplo. Acordémonos que les dije que la lubricación depende del vaso. Si yo tengo mi vasito tapado, no voy a producir lubricación. Ujú, Así yo tenga muchas hormonas sexuales, mi vasito está tapado. Yo voy a mejorar la vagina, se va a ver más húmeda, más humectada, más rosadita, bonito, ujú. pero la lubricación no se va a producir. Y ese es uno de los problemas grandes que encontrábamos y por eso es que todos los ginecólogos nos mandan a las pacientes en menopausia porque nos dicen, Rosero, yo ya le puse las hormonas, está súper bien, hace ejercicio, duerme bien, pero no termina de lubricar. Y yo cuando llegan al consultorio les digo, es que no tienes controlada una enfermedad crónica o no se habían dado cuenta y tenemos que controlarla. Si yo hago que el vaso sanguíneo funcione mejor, voy a funcionar mejor en la sexualidad. No todo es hormona. Les estoy cambiando un paradigma, pero parte de este espacio era precisamente poder No, tener esa información. perfecto, maravilloso. Pero entonces, reparafraseando, Sí, muchos, o sea, digamos, vamos donde el ginecólogo nos hace todo nuestro tratamiento hormonal y ahí pensamos que ya, y resulta que el tema no se mejora, ¿sí? El tema de lubricación no se mejora. Ahí
parte de lo que ustedes, dentro de todos los nuevos estudios y todo lo que han encontrado, es un manejo de qué, colesterol, por ejemplo, de una enfermedad crónica. Dentro de esas está el manejo del colesterol que no está controlado y eso impacta en la función sexual. en la función sexual. Tal cual, lo dijiste perfectamente bien. Entonces hay Ujú, muchas mujeres que se sienten frustradas, que han ido al ginecólogo y no tienen mejoría, y por eso lo estoy poniendo sobre la mesa, para decirles, ¿se acuerdan que les decía que el 90% ujú. se mejora? Se mejoran si ya tenemos clara esta información. Entonces mañana Ok. se van para el ginecólogo y dicen, ve, ayer escuché un señor que dijo que de pronto la lubricación era por el colesterol y eso puede ser lo que me haga doler. Ujú. Inmediatamente van a estudiar y van a encontrar algo, seguramente alguna de esas 7 enfermedades que yo les estoy contando. Ok, Y eso les vuélvelo, no pasa. las vuelves a mencionar Las 7 rápidamente. son diabetes, Sí, azúcar alto, ok, hipertensión arterial, ok. problemas con el colesterol, los triglicéridos, los problemas de la tiroides, principalmente el hipotiroidismo, Ajá. el ácido úrico y la vitamina D. Esos son los 7 principales generadores de problemas sexuales. Ok, bueno, y vamos a hablar, quiero preguntarte para dar tiempo a preguntas sobre lubricación otra vez, porque la mujer lo primero que hace es comprar un lubricante, ¿sí? ¿En qué momento o desde qué momento las mujeres sí deberíamos comenzar a usar lubricantes? ¿Qué tipo de lubricantes? Y con esto que tú nos mencionas, ¿cuándo nos debe preocupar ya que este tema del que veníamos hablando, que la lubricación ya se está impactando por otros temas? Mira, yo creo que los lubricantes son de venta libre, es lo primero que hay que Sí. decir, y yo creo que en el momento en el que empieza a haber disconfort, es momento de empezar a utilizar un Ujú, lubricante. Si esa molestia persiste generalmente más de 3 meses y yo reiterativamente tengo que utilizar el lubricante, ya me está diciendo, no estoy generando yo la lubricación, tengo que consultar. Es decir, yo siempre les digo, después de 3 meses hay que consultar ya, ujú. así la relación no produzca tanto dolor. El hecho de utilizar ya el lubricante me está diciendo, necesito algo para poder lubricar, venga, chequeemos a ver que no sea un vaso o cómo mejorar ese flujo, esa lubricación vaginal. Entonces, eso sería como lo primero que hay que hacer. Ujú, Hablabas de los tipos. Uno siempre pensaría que los lubricantes son exactamente iguales y no es cierto. Existen 3 tipos de lubricantes en el mercado. Unos lubricantes que se llama a base de agua, ujú, unos que se llaman a base de aceite y otros se llaman a base de silicona. Cuando uno les pregunta a las pacientes, no, Andrea, ya te he puesto muchos ejemplos a ti. Cuando uno les pregunta a las personas, les dice, óigame, ¿cuál es el mejor lubricante? La mayoría ujú. dicen, fácil, el de aceite. Óigame, ese es el peor error. Los lubricantes de Ok, aceite no deberían utilizarse en menopausia. Nunca utilicen un lubricante de aceite, ok. porque los lubricantes de aceite, si bien es cierto, uno pensaría que van a lubricar mejor. El aceite permanece más tiempo pegado a la pared vaginal y al permanecer Mm, más tiempo pegado en una vagina que es irritable, pues va a producir probablemente más irritación y hay una mayor posibilidad de tener infecciones vaginales ok. en estos lubricantes. Y adicional, si están utilizando un preservativo, pueden romper el preservativo y van a estar expuestas a una enfermedad de infección de Ujú, transmisión sexual. Entonces nos quedan dos, los de agua y los de silicona. Los dos son igual de buenos, los dos se tienen que utilizar en menopausia. ¿Cuál es la diferencia? Que los de silicona no se desbaratan en agua. Y pongámonos creativos, un jacuzzi, una ujú, piscina, pues si quisiera yo utilizar un lubricante, el de silicona no se va a ok. desbaratar, no va a perder el efecto. Ujú, Pero en términos generales, los que más se utilizan son los de agua. Primero porque se consiguen en todas las farmacias y segundo porque son muchísimo más baratos. Entonces la recomendación que generalmente hacemos es lubricante a base de agua. ok. Hablar de lubricante de agua uno podría decir, no, pero eso suena muy aburrido, ¿no? Hay lubricantes de base de agua de tutti frutti, coco, mango, mandarina, bueno, del sabor que ustedes quieran. Entonces Ok. no lo hace aburrido. Ujú, Acordémonos que los lubricantes, si bien es cierto, ni se tengo que utilizarlo, también tiene un componente muy erótico. sí. Entonces funciona y es chévere llegar a utilizar también este tipo de lubricantes. Lubricantes base de agua. Ok, perfecto. Bueno, yo quiero abrir a Pero aquí, ¿sabes qué preguntas, me faltó ¿sí? decir? Una cosa que es Porfa. importante. Sí. Una cosa son lubricantes y otra cosa son hidratantes Ah, bueno, vaginales. entonces, por favor. ¿Sí? Porque es una enfermedad, ah, Sí. doctor, entonces lubricante, pero yo tengo un hidratante y la cremita Pond sirve, no, la cremita Pond es para arriba, para otro lado, eso no funciona allá abajo. Hay hidratantes específicos para la vagina, ¿ok? Ok.
¿Cuál es la diferencia, Rosero, entre un lubricante y un hidratante? El Ujú, lubricante es para el aquí y para ahora, para disminuir una sí, molestia que se me está generando. Venga, Rosero, si yo me echo todos los días lubricante juiciosamente mañana, mediodía y noche, en 15 días mi vagina va a estar como de 15 años. No, eso no tiene ninguna indicación. ujú, Hoy en día hay unos lubricantes que tienen vitamina E, pero realmente eso no es tan efectivo y no se ujú. van a rejuvenecer. Entonces no sirve para rejuvenecer. El hidratante es para utilizarlo todos los días, no te quita el síntoma. Si yo utilizo un hidratante para la relación, no va a quitar el dolor porque no Ok. lubrican, ¿ok? Y ese sí te va a generar una reparación y ese sí tiene que utilizarse todos los días y revierte un poco el efecto. ¿Y los hidratantes son internos? ¿Se aplican internamente o externamente? Uf, buena pregunta. Los hidratantes preferiblemente deberían aplicarse en la vulva y en la vagina, es decir, afuera e Sí. internamente para que mejore tanto afuera como adentro. ¿Y cuáles se pueden utilizar Los, internamente? O sea, los hidratantes y los lubricantes se no, podrían utilizar sin ningún problema porque son hipoalergénicos los dos. Precisamente por eso nos gusta más los de agua porque como todos van adentro, y pues los ya hidratantes también, ¿y los también. hidratantes qué componentes tienen? Uy, hablemos de Pues que el tema está moléculas, no interesante, ¿no? O hablemos sea, de. este sonó a temas igual, como nos cuidamos la No, cara, yo te cómo voy a nos decir, es como el cuidamos. skincare, es Sí, exactamente completamente. igual, tal cual. Entonces, por favor, necesitamos Hay información. estudios que dicen que a partir de los 40 años deberían empezar a utilizar Ujú, hidratantes para mejorar las características de la vagina. Hay una premisa muy grande. Uno de los factores protectores para una buena sexualidad en la menopausia es tener una buena sexualidad desde antes. Es decir, la gente que ujú. tiene problemas sexuales antes de la menopausia, probablemente en la menopausia empeora. Ok. La gente que tiene una buena sexualidad y que tiene una buena salud vaginal probablemente tenga menos impacto. Entonces, Ujú. hoy en día, pacientes que nosotros vemos con 40, 35 años, les empezamos a decir lo del skincare. Eso suena chistoso, No, pero es que está pero eso es maravilloso. una recomendación. En Colombia hay un par de marcas, no las voy a mencionar, pero sí Ujú. les voy a mencionar que debería tener un buen hidratante. Una de las principales moléculas que tiene que tener es ácido hialurónico. El Ok. ácido hialurónico lo utilizan para dermato porque produce Sí, un sí, sí. rejuvenecimiento espectacular. A nivel genital, un buen hidratante tiene que tener ácido hialurónico y ya había una que otra ya escribiendo ácido Sí, sí, sí. hialurónico. Dos, debería tener ácido láctico. El Ok. ácido láctico, ¿por qué? Si yo estoy poniendo una sustancia a nivel vaginal, probablemente el pH cambie. El pH es lo que me determina que tenga o no Ujú, una infección. Y acordémonos que hay unos bichitos que se llaman los lactobacilos que en la menopausia se van disminuyendo y por eso se predispone a infección vaginal. Si mi sustrato, si mi hidratante tiene ácido láctico, favorece que tenga un ujú. pH ácido y por lo tanto no tenga infección y por lo tanto no tenga inflamación y esa reparación va a ser mucho más exitosa. Aquí viene uno que empieza a ser opcional, pero me gusta mucho, Ujú. que es la glicerina. Me gusta mucho la glicerina, aparte de humectar, tiene una característica y es que jala el agua, es decir, jala la Ujú. humedad y la lleva debajo de la mucosa. Y otra opcional que hay mucho es el aloe vera y otra sería Ujú. la caléndula. Entonces Este tenemos tema me encantó. varias opcionales y dos que son importantes. Ok. Ácido úrico, ácido hialurónico y ácido láctico y las otras Bueno, opcionales. me voy a comprometer con la comunidad y no lo vamos a dejar acá para quienes escuchen este conversatorio después y todavía no pertenezcan a la comunidad. Cuando cerremos, voy a preguntar por todas las marcas recomendadas y esas marcas se las enviamos para que ustedes sepan cuáles son esos productos que Súper, pueden llegar a ser interesantes. Se los enviamos por el chat de la comunidad. súper. Y hacemos entonces, me comprometo yo vamos a adelantar esa lista. Ajá. Los hidratantes y Y los los lubricantes, lubricantes ¿vale? Que valen la con pena. base en agua, sí, porque yo creo que esa es una recomendación súper importante Sí, porque claro, no sabemos cuáles son esos, digamos, esas marcas que pueden ser pueden las funcionar. recomendadas, sí. Y la recomendación es utilizar estos productos. Va a sonar un poco, estamos en un Ujú, espacio de seguridad, de tranquilidad, y sí, voy a atreverme a decir algo que siempre te ujú, dicen, y es lo de la saliva. Óyame, ujú, la saliva no es tan chévere y sobre todo no es tan chévere en la menopausia para lubricar porque ujú. produce irritación. Es una Ok. mucosa que tiene ciertos cambios Ujú. que si utilizamos saliva se puede predisponer a infección vaginal. Entonces, hidratantes y lubricantes siempre, por favor. Ok, perfecto. Y un tema para cerrar
de esto que estamos hablando de abrir a las preguntas, infecciones. Tú nos estás hablando y nos has hablado de varios temas que son fundamentales para poder reducir, o sea, digamos como para no promover infecciones Sí. vaginales. Ya nos hablaste que, por ejemplo, puede ser inclusive, no sé si entendí mal, pero los lubricantes de aceite Lo aumentan lo sin lugar a dudas. aumentan. Cuando hablas de saliva, y acá hago una pregunta, ¿eso representa que el sexo oral en versión menopausia tiene su tema de versión infecciones No, o por qué lo lo mencionaste? Solo menciono para porque el aclarar. utilizar la saliva para generar la lubricación puede ser más Ok. irritante. Si yo genero irritación, estoy produciendo una cosa que a los médicos nos encantan las Ujú. palabras raras, abrasión, que es como levantar la piel. Ok, Si yo levanto la piel, estoy exponiendo para que unas bacterias que están ahí pues produzcan la infección. Entonces, perfecto. por eso decimos que no. ¿Qué otras cosas Uy, yo te voy a decir debemos? una cosa, uno piensa que por llegar a la menopausia no debería cuidarse, por ejemplo, de las enfermedades de transmisión sexual. El preservativo lo seguimos recomendando en todas las Ujú, etapas de la vida. Tenemos ahorita en Colombia y en Bogotá específicamente un repunte de infecciones de transmisión sexual en pacientes mayores, porque dicen, ah, ya estamos mayores, eso es solamente de los jóvenes, ¿no? Tenemos unos picos muy grandes. Yo creo que aquí juegan todas las cosas que muy seguramente han escuchado a favor de la salud vaginal para evitar infecciones, ujú, para evitar disminuir la función sexual, porque tienes una infección, vas a disminuir la claro. función. Entonces, pañitos, los protectores diarios, la ropa que no sea de algodón, los enjuagues vaginales, la gente se vuelve como enferma, no, toca hacer enjuague, no, la vagina hay que lavarla solamente con agua. Y si tengo el periodo, cuando tienen el periodo, con agua. Y en la menopausia, con agua, no hay que utilizar el jabón. Ahora el otro día estamos hablando ahí de, dentro de todas las cosas de mercadeo que salen, salió un desodorante vaginal. Entonces uno dice, Dios Ujú, mío, ¿hasta dónde hemos llegado? Porque se vende la idea de que la ujú, vagina tiene que oler a flor fresca de no sé dónde. Yo, "Ah, esto no, la vagina huele a vagina y ujú. entonces esto también, esas condiciones hacen que tengamos menos infecciones y por lo tanto no tengamos impacto en las relaciones sexuales. Ok, bueno, yo creo que voy a abrir a preguntas, pero nos quedan, cada vez que hago una pregunta me surge otra, entonces más o menos te quisiera sentar Vamos a a, otro lo vamos conversatorio a repetir, ya me autoinvité. maravilloso. Muy bien. Bueno, quiero abrir a preguntas. Si alguno de ustedes quiere abrir micrófono, por favor, siéntanse en libertad para hacerlo y si no, me voy a acercar, perdón, al computador para ver si existe alguna pregunta que tengan ustedes. Preguntas de las tías, de las Sí, sí, primas, de sí. las amigas. Bueno, entonces, si no hay preguntas, ay, espérame, Acá está. dale, sigue. Paula, perdón, ¿quién está haciendo la... Dale, perdona. Hola, ya. Sí, ahora sí. Perdón que no te Perfecto. escuchábamos. Clarísimo. Cuéntanos. Vale, esta no tengo que preguntar por mi tía ni mi prima, me están mandando las preguntas al chat porque no está tan para ponerme en color rojo. La pregunta es que cuando estabas hablando sobre la sequedad vaginal, que una de las posibles causas, o no sé si es la causa principal, es que se tapa la vena de la vagina y que esto es colesterol, por el colesterol. Mi pregunta es, se supone que esa sequedad, o se supone no, a mí me pasó, ¿no? Que la sequedad me empezó en la menopausia, ya cuando dejé de menstruar definitivamente y yo empecé en un proceso de menopausia precoz, pero me duró como todo ese mucho tiempo y ahí ya cuando dejé de menstruar, ahí sí empezó la sequedad. Ahí es donde empieza entonces a hacer efecto el colesterol, No. porque justo, o sea, fue como, o sea, como que ahí revolvió un poco el tema, o ya venía antes, de pronto con un tema de colesterol que nunca me han descubierto justamente con los exámenes anuales que se hacen. Ok, mira. Entonces voy a repetir algo y te contesto la pregunta con algo. A nivel vaginal hay dos características importantes. Una son las características de que la vagina esté húmeda y que la mucosa esté bien, ¿cierto? Esas características de humedad y que la vagina esté, digámosla, sana,
dependen del estrógeno, ¿ok? Y la lubricación viene de las arterias vaginales, ¿ok? A mí se me puede disminuir el estrógeno sin lugar a dudas, puede ser que mi vagina se vuelva seca, pero en la relación sexual puede ser que yo lubrique muy bien y no me duela porque mi vaso sanguíneo está perfecto, porque no tuve nunca ningún problema que afectara mi vaso sanguíneo, ¿ok? Entonces, puede ser que en tu caso hayas tenido una menopausia precoz, hay cambios a nivel de la vagina, pero aparte de eso tenías un problema de colesterol que coincide o se vuelve más evidente en ese momento porque tienes una vagina que está reseca. ¿Me hice entender? Son dos Sí, situaciones que sí, coinciden en el tiempo. Entonces, pero yo les decía, hay ginecólogos que ven cambios en la vagina porque los estrógenos se bajaron y les dan hormonas y la vagina vuelve a estar bien, húmeda, pero siguen teniendo dolor en las relaciones y es porque probablemente la lubricación no está bien porque no hemos mejorado ese vaso sanguíneo. vale, vale, ya me quedó claro y bueno, mi caso fue diferente, entonces ya como que me da tranquilidad porque dije, no, no, como que esta prevención, oh my God, No, no, todo no. está. Súper. Súper, muchas gracias. Bueno, Tienen que preguntar mucho, si no, no me vuelven a invitar. Aquí yo tengo otras preguntas. Hola Fernando, hola Hola. Alessandra, muchísimas hola. gracias por este conversatorio tan importante para todas. Aquí hemos estado hablando de hidratantes y lubricantes. Quería preguntarte qué opinión tienes acerca de los probióticos vaginales que los he estado escuchando últimamente, que algunos se colocan, otros se toman, y también del aceite de coco, porque siento que tiene un montón de beneficios como lubricante íntimo y también quiero conocer tu opinión al respecto. Mira, los probióticos, aquí abrimos un tema que me encanta. Yo creo que todas estas medidas nuevas vienen para favorecer una cosa que se llama el ecosistema vaginal. Yo creo que utilizar probióticos, tanto vaginales como orales, está demostrado que funciona y funcionan de manera clarísima. Todas las medidas que hagan que uno tiene que tengan ustedes una cosa que se llama salud vaginal son bienvenidas. Es decir, yo estoy a favor de la utilización de los probióticos. Yo creo que los probióticos entran a jugar un papel fundamental en mantener esa salud vaginal. Si yo tengo una buena salud vaginal, por ende voy a tener una buena salud sexual. Es decir, yo muchas veces las pacientes llegan con problemas sexuales y termino dándole un probiótico porque lo que quiero es restablecer el pH vaginal, que es la causa del dolor durante las relaciones sexuales. Entonces, sí me parece que son fundamentales y me gustan. Con el aceite de coco tengo mis odios y mis amores. Yo creo que el aceite de coco funciona muy bien para muchas cosas, pero hay un par de estudios, ojo con lo que voy a decir, en el que al ser un aceite puede producir esto que te digo yo, que podría producir algunas afectaciones al permanecer más tiempo pegado a la vagina. Si bien es cierto, la puede reparar al permanecer más tiempo pegado, yo puedo entender desde la lógica, sin ser médico, que se están generando unos cambios allá a nivel vaginal que podrían afectar un poco ese equilibrio entre bacterias. Pero vuelvo y te digo, hay estudios que dicen, sí, está bien utilizarlo, y hay estudios que dicen, óigame, preferiblemente no. Yo no me las voy a dar acá de puritano. Yo estoy a favor de decir que no, ¿ok? Yo. Pero Ujú. hay estudios que dicen sí, que acordémonos que uno, en la medida en la que tiene más información, crea su propio concepto. Entonces, esto es simplemente mi apreciación frente a algo con la evidencia que tengo yo con las pacientes. Pero hay otro, seguramente, otro sexólogo sentado acá que dice, ay, sí, utiliza lo que me parece maravilloso y les va a ir muy bien. Y yo creo que eso, y gracias por esa respuesta, gracias por la pregunta también, porque parte de lo que nosotros queremos acá es que cada cual tome sus decisiones, Tal ¿sí? cual. Y es precisamente traer la información que nos permita a cada una de nosotros tomar esas decisiones basadas en la información y el conocimiento. Bueno, ¿alguna otra pregunta de las personas que están ahí? Y yo no sé, yo voy a aprovechar, perdón, Paula, para pedirte un favor y es, ¿tú ves que existan preguntas y me podrías ayudar a leerlas para no acercarme a Sí, la pantalla? claro que sí. Gracias. Aquí hay otras preguntas. Uno, ¿hay espuma de higiene genital? ¿Y eso es bueno? Los Esa es la INDER. otra pregunta. Sí, yo creo que si tú, Y va de la mano con la siguiente, si quieres como para que dale. va de la mano con, no me quedó claro si es bueno usar jabón íntimo.
Va, súper. No es bueno utilizar jabones íntimos, eso Ujú. es un tema mucho más comercial en el que se vendió la idea de que tenemos que tener lo que te decía, un olor y un aroma a nivel vaginal que no debería existir. La vagina debe oler a vagina y punto, ¿cierto? Entonces los jabones íntimos no son una cosa que esté recomendado ni por los consensos de ginecología, ni por las asociaciones, ni por las organizaciones de sexualidad, ninguno. Si tuviéramos que llegar a utilizar un jabón, porque hay alguna característica en especial, produzco mucho moco o en alguna cosa en Ujú. particular, la recomendación era, Paula, lo que tú decías, utilizar un Sindet, que es un jabón sin jabón realmente, es decir, es una espuma limpiadora que no tiene los químicos que van a producir luego la irritación y el Ujú. malestar. Entonces sí se podría llegar a utilizar en el caso tal, pero un Sindet, que es lo que estamos hablando. Pero jabones íntimos, un no rotundo. Ok. Perfecto. Aquí hay otra pregunta que dice, quiero preguntar de los hidratantes. ¿Se usan a diario, cierto? ¿Cuándo deben comenzar a usarse? Escuché que desde los 35. Los hidratantes son para utilizarlo todos los días como el skincare. Yo a mis pacientes les recomiendo que empiecen a utilizarlos desde los 40 años. Doctor, no tengo ningún cambio, precisamente para que no veamos nunca un cambio. Ok, y vamos a enviarles después lista de recomendaciones. Bueno, ¿tenemos alguna otra pregunta ahí? No, dándole las gracias a Paula que leyó mis preguntas, porque yo empecé hace poco a enterarme de esto y también me enteré que había, y quería preguntarle al doctor Rosero eso, gracias Sandra por el espacio, que hay unas máquinas nuevas que ayudan a estimular el colágeno y la elastina de la vagina, y que hay tratamientos, porque tengo la bendición de tener una prima ginecóloga que empezó a hablar de estos temas en casa porque nadie hablaba de esto, chicos. Entonces, para mí encontrar que había que no se dice resequedad, sino sequedad, que había que ponerse hidratante vaginal y lo de estos nuevos tratamientos que hay, ¿qué piensas de eso, doctor Rosero? Mira, Si es bueno para las señoras un poquito mayorcitas que les está costando, es como un método diferente, ¿cierto? Si puedes contarnos un poco más. mira, Para mí yo, eso fue muy curioso. yo creo que todas estas nuevas tecnologías están muy bien recibidas. Yo creo que esas nuevas tecnologías tienen una indicación muy clara y creo que en menopausia funcionan muy bien. Pero ojo con lo que voy a decir, ya se dieron cuenta que no tengo filtro como para decir lo que yo pienso objetivamente. También depende quién te esté vendiendo la idea. Si yo tengo una máquina de estas, voy a decir que es tremendamente bueno, que es lo mejor del mundo porque tengo que rentabilizarla. Como yo no tengo ninguna máquina, puedo decir, yo sí les mando a algunas pacientes a hacerlas, pero cuando existe una indicación real, cuando existe una indicación clara. Por ejemplo, una paciente que tiene una resequedad, una sequedad vaginal, un síndrome geniturinario muy marcado y que tiene un antecedente de un cáncer, donde no puede Ujú. recibir hormonas. Yo no puedo dejar a esa paciente sufriendo. Esa paciente sería una paciente ideal para que con las nuevas tecnologías le mejoremos la función sexual, Ujú. porque sí está demostrado que funcionan y funcionan muy bien. Ok, Pero a una paciente a la que yo le puedo dar un hidratante o a una paciente a la que yo le puedo dar una hormona, está demostrado que la hormona sigue siendo hoy por hoy muchísimo mejor que cualquier tecnología. Entonces, sí funciona, pero tengo que seleccionar muy bien a los pacientes. Yo mando a las pacientes donde los ginecólogos a que les pongan estas nuevas tecnologías cuando tienen una indicación para poder hacerlo. Me encantan las tecnologías nuevas. bueno, Súper, muchas gracias. gracias por tu pregunta. Yo acá tengo unas preguntas que hicieron y que ya hay algunas pues que se han contestado, pero si hay algo más en lo que pudieras adicionar. Cuando tengo relaciones siento que ya no lubrico como antes y me estoy sintiendo más cansada. ¿Eso está mal? Eso está mal que no consulten ya para buscar ayuda. Ya lo dijimos, la lubricación probablemente se deba a algo en el vaso sanguíneo que no está Ujú. permitiendo que funcione. Me siento cansada de estar en esa condición, lo quiero entender así, y yo les voy a poner el siguiente ejemplo para que entiendan que esto es más frecuente y es probable que cada vez sea mucho más el cansancio y la incomodidad que tienen. Imagínense que yo ahora mismo les digo que no piensen en un caballo blanco. Por favor, no piensen en un caballo blanco. ¿Qué pasa? Pensamos más en el Ok, caballo entonces blanco. ahora que ya saben que no pueden pensar en el caballo blanco, por favor, no piensen en el caballo blanco. Esto genera risa las 3 primeras veces, a la quinta vez ya el chiste no es tan bueno y a la 10ª vez ya estamos de mal genio. Lo mismo pasa cuando tengo dificultades o dolor en la relación. Ay, Ujú. me va a pasar, a la tercera me genera malestar.
Y aquí Ujú. viene algo. Cuando yo pienso en que quiero tener algo en sexualidad, sucede lo contrario. El pensamiento es inversamente proporcional a la acción en sexualidad. Un hombre quiere tener erección y la pierde. Una mujer quiere tener lubricación o no quiere tener dolor y tiene dolor. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando yo pienso, genero una sustancia que se llama adrenalina. Y la Ujú. adrenalina lo que hace es cerrar los vasos sanguíneos. Y dijimos que la lubricación era ¿qué? Sí, Abrirlos. claro. Entre más piense, más se cierra mi vaso sanguíneo. Entonces, Ok. el malestar que está sintiendo ahora, si no busca ayuda divina, ¿qué va a pasar? No, Cada pues vez va a cada vez ser va a ser peor. peor. Y voy a poner otra frase de esas raras. Esto es como las bicicletas. Órgano que no se usa, se atrofia. Si yo monto Ujú. bicicleta todos los días, yo estoy tranquilo. Si yo monto bicicleta una vez al año, es probable que me caiga porque voy tenso. ¿Qué pasa con las relaciones sexuales? Si yo empiezo a tener malestar, yo empiezo a evitarlas. Y en la medida en la que las evito, cada vez voy con más ansiedad. Entonces, al principio tenía relaciones todos los días, luego una vez a la semana, luego una vez al mes y luego cada año. Y cada vez que voy a tener, pues me cuesta más. Y han pasado 5 o 6 años. Bueno, acá viene otra pregunta y ¿es normal que sienta dolor por la resequedad aún usando gel de lubricación? Percibo durante la relación como si el pene de mi esposo fuera un elemento sólido, muy incómodo. Yo creo que esa fue, mira, me encanta, mira, le contestamos esta pregunta al Ujú. conversatorio y mira que uno podría decir, pero ¿por qué está hablando de esto? Porque este es esto responde Completamente. todo lo que hicimos. Mira, en este Ujú, caso ni el lubricante ni lo que está haciendo le genera lubricación. Yo creo que es momento para chequearse, sexólogo, para ujú, chequear precisamente el tema. Seguramente voy a meter las manos casi que al fuego a decir, ahí seguramente hay un tema biológico que le está limitando y no solamente la hormona. Si yo le pudiéramos preguntarle a ella si ha recibido hormonas, va a decir, sí, tengo hormonas, ujú. tengo lubricante, el ginecólogo es el más amoroso del mundo, pero sigo teniendo dolor, seguro está alterado el vaso. Mira tú cómo nos contestaron sin saber, nos adelantamos ahí en el tiempo. Completamente. Acá hay otra pregunta de las que habían enviado por el chat y es, tarararara, ya, todo esto es añado el uso de cristales Jonis. ¿Ayudan con resequedad y con líbido? Ok, mira, yo creo que todas estas cosas vienen a ayudarnos a nosotros a tener un panorama diferente. Yo no manejo este tema, tengo que ser Ujú, absolutamente claro, pero yo creo que esto es como las brujas, de que las hay, las hay. ¿Qué quiere decir esto? Si alguien está saliendo sobre la mesa esta información es porque es válida. El que ujú, yo no la conozca, no puedo decir que no funcione y creo que es uno de los grandes cambios que hemos tenido y sobre todo en menopausia. No existen verdades absolutas y no existen ujú. cosas absolutamente radicales. En medicina decimos una cosa y es la siguiente que suena un poco dura. La verdad de hoy puede ser la mentira de mañana, es decir, lo que Total. pensamos que es la verdad absoluta y mañana de pronto esto que me dices de los cristales puede ser la panacea más grande y durante mucho tiempo Ujú, no quisimos abrirle la posibilidad a entender otras opciones. Yo no lo ejerzo, pero ujú. sé y entiendo que puede ser una opción porque hay gente que te dice, con esto funciona y me gusta y me va bien. Magnífico, espectacular. Yo creo que desde que a uno no le haga daño, cualquier cosa puede ser bienvenida. Bueno, pues Fernando, yo te quiero preguntar algo y es, obviamente con todo esto que hemos conversado, seguramente algunas personas, voy a hablar, algunas personas de la comunidad, alguna amiga de la comunidad o la prima, etcétera, etcétera, dice, quiero acudir a un sexólogo. ¿Dónde te pueden encontrar a ti? Bueno, yo estoy en Marley y Ujú. yo creo que el canal más fácil hoy en día son las redes sociales. Sexólogo, Raya al Piso Rosero. Y ahí están todos los teléfonos, toda la información de contacto. Perfecto. Y tú también tienes un podcast muy interesante. Cuéntanos de ese podcast. Yo tengo un podcast que estamos ahí como tratando de gestionar cada vez más. Es un Ujú. tema desde la sexualidad, ir involucrando diferentes temas. Ahorita estamos en una temporada de sobrepeso y obesidad con todos los endocrinólogos de Colombia generando controversia en función de tener muchas verdades para que la gente que nos vea se dé su concepto y forme realmente lo que para ellos es lo mejor. No lo que yo quiera decirles, sino que Sí. lo que para ellos es lo mejor. Bueno, yo te agradezco mucho por este espacio, por tu generosidad de contestar todas las preguntas de la comunidad y definitivamente sí vamos a aceptar que vuelvas a este espacio para que podamos seguir resolviendo muchas cosas, porque yo creo que la ventaja que tenemos acá es en la medida en que vamos aprendiendo,
pues comienzan a surgirnos Más nuevas preguntas. inquietudes. Entonces, muchísimas gracias. Y además que acá hay un tema que también queremos hablar. Este es un espacio para las mujeres, pero las mujeres tenemos parejas. Entonces, qué rico poder entender qué pasa desde la versión pareja, para nosotras mujeres o para nuestras parejas. Y Entonces, te voy a contar una cosa, nosotros cuando empoderamos a las mujeres en su sexualidad, ujú, que cada vez se ve más, acordémonos que los hombres también nos van volviendo mayores y empieza a claro. aparecer disfunción y entonces empieza a haber una cosa muy chistosa y es los señores que eran tan intensos, después empiezan a disminuir su actividad, las mujeres se empoderan y dicen, Ujú, bueno, ahora sí venga a ver entonces qué era lo que estaba pasando. Yo quiero terminar este espacio contando algo. Todo esto que hemos dicho obviamente no va a reemplazar nunca una consulta, yo creo que hay que ujú, generar ese espacio de consulta, pero más allá de eso, quiero dejarles tres cosas importantes para cultivar la sexualidad, que son, la sexualidad tiene un enemigo muy grande independiente de la etapa de la vida en la que estemos, que se llama monotonía, y es una de las ujú. cosas que los terapeutas de pareja tratan de corregir. Si ustedes hacen esas tres cosas, probablemente la sexualidad mejore en la menopausia. Primero, las parejas estables donde tienen relaciones sexuales en la Acá, cama. Entonces, en la misma habitación. acuérdense cuando eran novios que cualquier hueco era trinchera, el carro, cualquier sitio. Entonces, hay que cambiar el sitio. Ujú, Dos, se empieza a volver como un monólogo. Siempre la cama y la misma hora. Y sí, tercero, lastimosamente perdemos los detalles. Entonces, yo creo ujú. que la menopausia es una época para arriesgarse a cambiar el sitio, arriesgarse a cambiar la hora y volver a enamorarse de la pareja porque ya nos estamos encontrando solos. Yo creo que, como lo decía, es una etapa en la que la sexualidad recobra su valor y cada vez más. Dato importante, los juguetes sexuales, el Ujú, mercado en el que más venden hoy en día es en la tercera edad. Ahí les dejo ese dato. muy A bien. comprar Satisfyer Pro Max todo mundo. Ok, muy bien. Bueno, ya nos fuimos con varias Muy recomendaciones. bien, bueno. Muchísimas A gracias ti por la invitación. nuevamente. Muchas gracias. Bueno, y a ustedes muchas gracias por participar.